Saludos, queridos estudiantes. El tema anterior pudimos hablar sobre el origen del descubrimiento de la célula y la teoría celular. Ahora, en este nuevo tema, el tema número 2, vamos a hablar sobre la célula. ¿Qué es la célula? ¿Cuáles son los tipos de célula? Y las partes que la conforman. En primer lugar, vamos a definir la célula como la unidad vital, estructural, funcional y reproductora de los seres vivos, capaz de generar otras semejantes. Se dice que la célula es una unidad vital porque todos los seres vivos, desde los protozoarios hasta los organismos pluricelulares más complejos, están constituidos por células. También podemos decir que es la unidad funcional porque realiza todas las funciones propias de los seres vivos. La célula es la unidad reproductora porque da origen a otras células semejantes y transmite los caracteres hereditarios. De acuerdo a la complejidad y estructura, las células se dividen en dos tipos: células procariotas y células eucariotas. Las células procariotas se caracterizan por no tener núcleo organizado, ya que se encuentra inmerso en el protoplasma celular. Este núcleo disperso consta de una doble hélice de ADN, presenta pared celular y en algunos casos poseen flagelos que les permite moverse. En el caso de las células eucariotas, se caracterizan por poseer un núcleo bien definido. La organización de las células eucarióticas es más compleja que las de las procarióticas, ya que están constituidas por membrana, citoplasma y núcleo. En el citoplasma se encuentran organoides como el retículo endoplasmático, el ribosoma, el complejo de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y en células vegetales los cloroplastos. Vamos a hablar detalladamente a continuación de cada uno de ellos. En cuanto a la forma de la célula es muy variada y está en función de su actividad y de su relación con el ambiente. En los seres vivos unicelulares es frecuente la forma esferoidal. Las células pueden ser, por su forma, cúbicas, poliédricas, alargadas, isodiamétricas. Pueden ser irregulares, romboidales y fusiformes. En cuanto al tamaño, en general, el tamaño de la célula es muy pequeño, requiriéndose de un microscopio para poder observarlas. Las células más pequeñas se encuentran entre las bacterias. Sin embargo, existen algunas células que se pueden observar a simple vista, tales como el huevo de las aves, el óvulo de la mujer con dificultad y las fibras de algodón. En cuanto a las partes de la célula consta de tres partes fundamentales, que son la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Pero ella también tiene una serie de organoides que desempeñan una función específica cada uno de ellos. Entonces comenzamos hablando de la membrana celular. La membrana celular está constituida por dos capas monomoleculares de proteínas, entre las cuales se encuentra una doble capa lipídica. La membrana celular no es una estructura rígida e inflexible, sino que en algunas partes se repliega sobre sí misma para formar invaginaciones que van a dar origen a pequeñas vesículas. En otros casos, esas invaginaciones se prolongan en el interior de la célula. La pared celular es propia de las células vegetales. La pared celular está constituida principalmente por celulosa y tiene la función de proteger la membrana plasmática
de esas células vegetales. En cuanto al citoplasma, es también llamado matriz citoplasmática. Ocupa la porción celular situada entre el núcleo y la membrana plasmática. Está formado por un sistema coloidal constituido por una solución viscosa en la que se encuentran suspendidas sustancias orgánicas, macromoléculas y elementos químicos en estado iónico, y una red de sistemas de membrana que lo recorren en todas direcciones. El retículo endoplasmático, como su nombre lo indica, está constituido por una red o sistema de finas membranas distribuidas por el citoplasma más o menos uniformemente. En realidad, el retículo endoplasmático está formado por un complejo sistema de canales, túbulos y vesículas que en algunos casos forma cavidades ensanchadas o cisternas. En cuanto a su estructura, se conocen dos tipos de retículo endoplasmático: el rugoso o granuloso, que contiene los ribosomas, y el liso, que carece de ellos. El retículo endoplasmático realiza la síntesis y el transporte de proteínas y lípidos de membrana. Ahora bien, los ribosomas son pequeños gránulos redondeados que se encuentran en la superficie del retículo endoplasmático y a veces libres en el citoplasma. En los ribosomas se efectúa la síntesis de las proteínas, para lo cual interviene el ARN mensajero que trae la información del ADN del núcleo. El ribosoma lee el mensaje que trae el ARN mensajero procedente del núcleo, indicando el tipo de proteína que debe sintetizar. El aparato de Golgi se encuentra cerca del núcleo de la célula. En cuanto a su estructura, podemos decir que está constituido por grupos de 8 a 10 sacos aplanados cuyo aplastamiento va en forma decreciente de abajo hacia arriba. En la periferia de los sacos se observan vesículas y en la parte superior globos esféricos llenos de secreción mucosa. Se asocia esta estructura a las funciones secretoras de ciertas células intestinales. Por otra parte están las mitocondrias, que son de forma alargada y su tamaño es muy pequeño. La función de las mitocondrias es muy importante, ya que han sido llamadas plantas generadoras de la célula, pues ellas suministran la energía necesaria a la célula en forma de ATP. Utilizan oxígeno para realizar la combustión de las moléculas orgánicas. Durante este proceso liberan energía y sintetizan el ATP. Los lisosomas son organoides más pequeños que las mitocondrias, de naturaleza vesicular y semejantes a una bolsita. Se hallan presentes en células animales. No se ha determinado todavía su presencia en células vegetales. La función de los lisosomas en la célula está ligada a la digestión de las partículas alimenticias, para lo cual contienen alrededor de 10.000 enzimas diferentes. Los centríolos o centrosomas son organoides citoplasmáticos de forma cilíndrica que en el número simple o doble se encuentran situados en el citoplasma, cerca del núcleo de la célula animal. En cuanto a la posición de los centríolos, es fija para cada tipo de célula y tienen una función muy importante, como lo es la formación del uso acromático durante la división celular. Los plastos o plastidios son organoides citoplasmáticos presentes en las células vegetales. Varían notablemente en forma y tamaño. El número de plastos en cada célula es más o menos constante según la especie y
pueden haber de diferentes tipos, como son los cloroplastos, que son verdes, los cromoplastos coloreados y los leucoplastos incoloros. Los cloroplastos contienen la clorofila, que es la sustancia muy importante en el desarrollo de la fotosíntesis. Los cloroplastos están exclusivamente en células vegetales. Los cromoplastos, su presencia en las plantas determina el color rojo, anaranjado o amarillo de algunas frutas, hortalizas y flores. Los leucoplastos son incoloros y se localizan en células vegetales de órganos no expuestos a la luz, tales como raíces, tubérculos, semillas y órganos que almacenan almidón. Las vesículas se encuentran en el citoplasma y en ellas se almacenan productos celulares como partículas alimenticias y material de desecho. En cuanto a el núcleo, es el centro de información de la célula y desempeña funciones muy importantes en el metabolismo y reproducción celular. La estructura del mismo es una membrana nuclear, el nucleolo, jugo nuclear y los cromosomas. La membrana nuclear o carioteca rodea el núcleo y está conformada por dos membranas, una externa y otra interna. El nucleolo se encuentra dentro del núcleo, generalmente es de forma esférica. En el núcleo se observan partículas o gránulos que están formados por ARN y constituyen los centros activos para la síntesis de proteína y del ARN. El jugo nuclear o cariolinfa es el jugo que se encuentra en las estructuras nucleares de naturaleza coloidal y está constituido por agua, aminoácidos, iones, lípidos, hidratos de carbono y ARN. Y los cromosomas, que son estructuras nucleares capaces de autoduplicarse y que contienen los genes responsables de la transmisión de los caracteres hereditarios.